Muchas bendiciones para cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo hoy, martes 28 de julio del 2020. Estamos bendecidos porque si estamos creyendo a la palabra de Dios, si estamos confiando en las promesas de Dios, entonces estamos muy, pero muy bendecidos. Hoy queremos ver acerca de la armadura de Dios que habla en la palabra, en el libro de Efesios, lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Y quiero compartir con ustedes la enseñanza, los pasajes bíblicos, para que lo puedan ir viendo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo escribió 13 libros de la Biblia, 13 libros. Y los escribió, es el que más escribió en la Biblia. Y también vemos que 4 de ellos los escribió desde la cárcel. O sea, imagínense qué tremendo este apóstol Pablo, que de las 13 cartas, recuerden, el que más escribió libros en la Biblia fue el apóstol Pablo. De ahí, por ejemplo, Moisés escribió 5 libros, el que más cerca llega. El apóstol Pedro también escribió varios, Juan. Pero el que más escribió fue el apóstol Pablo con 13 libros, y nada menos que 4 de ellos los escribió desde la cárcel. ¿Cuáles fueron esos libros que escribió desde la cárcel? Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Quiere decir que, como dice allí arriba de ese escudo de la fe, estaba acostumbrado a ver a los militares romanos de cerca. Así que Pablo, por eso algunos hacen algún tipo de chiste, una anécdota. Dice, los líderes de ahora, los pastores de ahora, o algunos que se autonombran apóstoles, dice que cuando una iglesia los invita, ellos piden hoteles de 5 estrellas o a lo mejor de 6 ya. Y el apóstol Pablo dicen que preguntaba ¿dónde queda la cárcel en esta ciudad? Porque él sabía que después de predicar la palabra iba a ir a parar a la cárcel. Así es que 4 de sus libros, imagínense ustedes, y algún día vamos a hablar un poco de estos 4 libros, porque en ninguno de ellos él se está quejando. El apóstol Pablo, más bien, estando ahí en prisión, él está animando al pueblo de Dios. Él está diciendo que hay victoria en Cristo estando preso. Él está diciendo que sean alegres, que tengan ánimo estando allí preso, ¿verdad? Como vemos en este momento. Vamos a leer en la palabra del Señor, ¿verdad? En Efesios encontramos lo que se llama la armadura de Dios. Y lo vamos a leer en Efesios 6 del 10 al 18. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es válido también para ahora, en julio del 2020, ya terminando casi el mes de julio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde está en realidad la victoria del cristiano. Y dice después, como él estaba acostumbrado a ver a los romanos y no solo los miraba en la calle, tal vez como vemos nosotros, un militar, sino que él los miraba de cerca. Él estaba atado ahí en la cárcel y él miraba al militar romano. Y por eso Dios en realidad le da la palabra, le dirige la palabra, le da la inspiración de la palabra y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que la lucha tuya y mía no es contra la gente. La Biblia dice que la lucha que tenemos es contra el diablo. Todo lo que podemos ver, el mover, ahora miren todo lo que está pasando en el mundo,
entra en la voluntad permisiva de Dios. Así se conoce teológicamente hablando. Dios permite, por ejemplo, cuando Satanás dañó a Job, la Biblia dice que Dios se lo permitió. Cuando Satanás zarandeó a Pedro, la Biblia dice que Dios se lo permitió. Estamos viviendo en una etapa y en todo momento está la voluntad permisiva de Dios. Así es que el diablo se mueve en medio de todo esto que está pasando. El diablo se aprovecha y la lucha que tenemos es contra el diablo. Y el apóstol Pablo, o mejor dicho, Dios a través del apóstol Pablo, nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios. A mí me da pesar que hay hermanos por allí que pueden llevar años y que no están con la armadura de Dios. Están desarmados. Ustedes imagínense un soldado, por ejemplo, de Estados Unidos o de cualquier país, que lo envían a la guerra y va en camisola, va sin casco, va sin nada. Y no lleva ni siquiera una pistola que pesar. Así a veces hay muchos cristianos que no están armados verdaderamente como la palabra del Señor dice. Por eso el apóstol Pablo en el verso 11 dice: vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Querido hermano, hermana, te invito a que tomes fuerzas en Dios y a que te vistas de la armadura de Dios, porque si no, ahí vas a estar siempre, vas a estar en realidad arriba y abajo. Hay cristianos, varones o mujeres que un día están arriba, otro día están abajo, porque no están armados con la palabra de Dios, no tienen la armadura de Dios. Y después en el verso 12, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Oiga bien, otra vez nos vuelve a decir el apóstol Pablo que nuestra lucha es contra Satanás y que está bien organizado por gobernadores, por huestes. Él está muy organizado y nosotros la forma que tenemos para estar preparados no es estar llorando. No es estar llorando como el mundo, no es estar sin fe como el mundo, es todo lo contrario, es tener toda la armadura. Necesitas armarte bien para estar fortalecido. Y el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahora, en julio, finalizando julio del 2020, estamos en el día malo. Todo este tiempo que estamos viviendo es el día malo y debemos de estar preparados con armadura. Y habiendo acabado todo, dice la Biblia, estar firme. Qué lindo, porque ese es el deseo de Dios, que tú y yo estemos firmes en Dios. Y dice el verso 14, estad pues firmes una vez más, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí viene la armadura, miren. Debemos de estar ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo nos da una cátedra de cómo es que el cristiano debe estar bien armado, ponerse toda la armadura de Dios. Muchas personas creen que
estar armado es abrir el Salmo 81 o 91, el Salmo 23, o andar alguna oración en el bolsillo. Inclusive, lastimosamente, hay cristianos que usan ajos para creer que eso le va a fortalecer. Verdaderamente, la palabra de Dios nos enseña cómo es que nosotros estamos fortalecidos con armadura de Dios. La verdad central de lo que estamos viendo en Efesios 6 es que los seguidores de Cristo tenemos una lucha contra el diablo que busca por todos los medios posibles apartarnos del camino recto. Por lo mismo necesitamos, fortalecernos en el Señor para obtener la victoria en esa lucha espiritual. Aquí vemos la parte de la armadura de un soldado, y esto es lo que Pablo en realidad nos está diciendo, cómo debemos de estar protegidos. Él usó, porque él vio toda esta armadura. Claro, no son esas cosas las que tenemos, pero él hizo un símil. Él hizo una comparación de figuras. Lo nuestro es espiritual. Lo nuestro está en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Pero él, viendo al soldado, el Espíritu Santo le dio la inspiración, viendo al soldado, y estas son las partes de la armadura. Por ejemplo, tenemos el yelmo, que es el casco con el que el soldado romano, ustedes saben, en ese tiempo que está escribiendo Pablo, el ejército más poderoso que había, que se conocía, era el ejército romano. Nadie era como ellos. Y así es que el soldado romano llevaba un casco que se llama el yelmo, ¿verdad? También llevaba un escudo. Miren, con ese se protegía, porque en aquel tiempo pues no habían pistolas o ametralladoras como hay ahora. Era pura lanzas, ¿verdad? Puro espadas. Y a veces habían lanzas de fuego que les tiraban, venían con combustible inflamable, y ellos lo paraban con el escudo. También tenemos la espada. Entonces el soldado romano era un experto en usar la espada. También tenemos el cinturón y el calzado, ¿verdad? Tenía que llevar, digamos, unas buenas sandalias bien amarradas para que pudiera soportar. Y tenemos también la coraza, que era todo lo que le cubría, digamos, el pecho hasta el estómago. Estaba preparado, así era. Pablo había visto al soldado que usaba todos estos tipos de instrumentos, ¿verdad? Que era parte de la armadura del soldado romano. Dice el número 1, fortalecidos para vencer. Esto lo hallamos en Efesios 6, del 10 al 12. Ahí podemos ver, miren, un soldado cómo está bien protegido para aquel tiempo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí está la clave. Y en el poder de su fuerza. Esto significa robustecerse en Cristo y tomar su energía de Él. Hermanos, no andemos buscando en otro lugar, porque el único lugar donde está la fortaleza es el Señor Jesucristo. Es decir, dice que el creyente debe hacerse fuerte en Cristo, porque aparte de Él no hay fuerza. La fuente de nuestro poder es el Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Eso es lo que comienza diciendo el apóstol Pablo en esta parte de Efesios 6, a partir del verso 10, que nuestra fortaleza está en nuestro Señor Jesucristo. Y después dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene varias estratagemas, o sea, él busca cómo planificar y quiere traer desaliento. Escucha bien, hermano, que tú a veces quieres desalentarte en este tiempo. Ponte la armadura de Dios para que estés fortalecido. El diablo trae desaliento, frustración, confusión,
fracasos morales, errores doctrinales. Este enemigo es sutil y astuto. Conoce nuestro punto más débil y apunta a él. Si no puede inutilizarnos mediante un método, intentará otro. O sea, verdaderamente hay cristianos que no entienden, no comprenden que el diablo usa muchas maneras. Ese es bien mañoso. La Biblia le dice que es el padre de la mentira. Y él trae diferentes maneras. Puede ser que veas un hermano que anda hablando mal. Puede ser que veas otra persona o sale un pastor diciendo una cosa, sale otro pastor diciendo otra cosa. Ahora el diablo inclusive está usando los medios, las redes sociales, para traer confusión. Unos dicen una cosa, otros otra. Los problemas que hay, lo duro que está la vida, trae confusión. Y por eso Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice que debemos de armarnos, tener la armadura. Aquí podemos ver al soldado romano bien preparado, ¿verdad? Para aquel tiempo. Tal vez ahora con las armas que hay, pues sería bastante diferente. Pero en aquel tiempo, pues era verdaderamente los que estaban mejor equipados. Y por eso Pablo usa ese símil, esa figura del soldado. Dice, hay que mantenerse siempre en pie, hermanos, alertas y preparados. El cristiano vencedor nunca baja la guardia, porque en el momento menos esperado el enemigo vuelve. Acércate en realidad a tus pastores, a tus líderes. No te descuides, porque el diablo es bien tremendo. Ese es mañoso y debemos de estar alerta. Acércate a Dios en oración. Busca a Dios. Dile, Señor, quita de mí toda duda. Quita de mí todo miedo. Debemos de fortalecernos, porque ya la Biblia nos dice que nuestra lucha es contra enemigos, es contra el diablo, enemigos espirituales, huestes de maldad. Y debemos de estar firmes, porque si él nos agarra, la Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Una de las cosas que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo es que el soldado romano tenía el cinturón. Y le llama el cinturón de la verdad, así lo compara Pablo. La túnica del soldado se sujetaba con un cinturón de donde se colgaba la espada y que le daba libertad de movimiento, porque podía correr y todo con la espada ahí colgada. Otros pueden que anden incómodos, ya hablando del cristiano, e indecisos. En cambio, el cristiano se mueve con libertad y rapidez, porque conoce la verdad y es verdadero. Querido hermano, hermana, Dios nos está llamando. ¿Sabes? La palabra del Señor en muchos lugares dice, los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Yo he conocido muchos cristianos que ellos se engañan a sí mismos, porque ellos viven de la mentira. Y ellos creen que todo lo que ellos hacen, los demás lo hacen también. Como ellos mienten, ellos dicen una cosa, inventan otra cosa. Entonces ellos, cuando oyen a cualquier cristiano o pastor, ellos creen que están mintiendo también, porque como dicen popularmente, el que se las usa se las imagina. Entonces, como ellos andan con la mentira, todo lo que van hablando casi es mentira, ellos creen que todo el mundo miente. Y al final ellos dicen, bueno, si todos los cristianos, todo es mentira, todos somos tramposos, todos somos falsos. Y no es así, porque la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Si tú y yo caminamos en la verdad, el diablo no nos va a poder hacer daño. Dejemos de mentir, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en la verdad. La Biblia dice que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos. Pidámosle al Espíritu Santo. Hermanos, los seres humanos a veces no hemos comprendido que si mentimos, a veces por quedar bien con la gente, pero quedamos mal con Dios.
Debemos de entender que Dios está allí, que el Espíritu Santo está allí, para que el diablo no nos pueda dañar nuestra vida, nuestro matrimonio y todo. Debemos de caminar con la verdad. Y el apóstol Pablo usó el cinturón comparándolo y haciendo un símil con la verdad. La verdad nos hará libre, la verdad nos da bendición. Caminemos conforme a la verdad, pidámosle a Dios. Si tú estás acostumbrado a que casi todo en tu vida es mentira, todo lo que le cuentas a la gente es mentira, aunque estés en la iglesia, aunque lleves años, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame a andar en la verdad, porque quiero decirte algo. Si llevas años en la iglesia y te gusta que todo lo que hablas, lo que dices es pura mentira, te digo, tarde o temprano vas a caer. El diablo te va a destruir, porque si hay algo que te protege es la verdad. Y después vemos lo que se llama la coraza de la justicia. Eso es algo también muy importante. La persona que es mentirosa también es injusta. Y dice aquí: la justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual del creyente. Pero también ha de manifestar integridad y rectitud en su vida personal. La persona, quiero decirte que la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad contra el diablo, contra las acechanzas del diablo. Lo vimos en los discípulos, después en cada una de las partes de la Biblia. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, tenemos autoridad en la palabra de Dios. Tenemos autoridad con la sangre del Señor Jesucristo. Dios nos protege, pero debemos de andar en integridad y en rectitud. Cuando los discípulos sujetaban a los demonios, liberaban a la gente, no era simplemente por decir soy cristiano o por mencionar el nombre de Jesús. Era porque caminaban en integridad y también porque mencionaban el nombre de Jesús. Pero quiero decir, alguien no va a liberar a un endemoniado solo por decir en el nombre de Jesús. La persona tiene que ser un cristiano verdadero. La persona debe de caminar en integridad, en rectitud. Cuando uno está vestido de integridad es invulnerable, o sea, no caerás. Y esa era el arma que Dios nos ha dejado para que estemos fortalecidos, o una de ellas es la justicia. Que caminemos en rectitud, que no andemos de tramposo, que no intentemos hacer las cosas a nuestra manera, que la hagamos conforme la palabra del Señor. Si te ha gustado estar trampeando, si te ha gustado estar mintiendo, yo te pido en el nombre del Señor, conforme la palabra del Señor, que le pidas perdón a Dios y que le diga: ayúdame, Señor, a caminar en la verdad y en integridad, porque desde la niñez posiblemente nos acostumbramos, casi todos los seres humanos, a que salimos bien si mentimos, si trampeamos, pero cuando venimos a Cristo la cosa es diferente. No podemos hacer eso, porque si no el enemigo nos va a destruir. Hermano, hermana que me escuchas, caminemos conforme la palabra de Dios en integridad y en rectitud. Otra parte de la armadura de Dios era el calzado del evangelio de la paz, que eran la señal de que uno estaba dispuesto para la marcha. La característica del cristiano es que está dispuesto a ponerse en camino para compartir el evangelio con otros que no lo han recibido. Da pesar que muchos cristianos, cuando no tienen problemas, a veces comparten el evangelio, dicen que Dios es fiel, pero cuando ya hay problemas ya empiezan a desanimarse, empiezan a dar mal testimonio, más bien ya casi ni hablan de Dios, ya no comparten. Y el evangelio es importante, el llevar el mensaje. Tenemos una gran comisión de parte de Dios y tenemos que cumplirla. Y eso era, la verdad que al soldado le ayudaba mucho
las sandalias que usaba, bien amarradas para llegar largo. Nosotros, para que lleguemos largo, necesitamos compartir el evangelio de la palabra del Señor a todos aquellos que están necesitados. Y también el apóstol Pablo dice que el soldado llevaba un escudo y nuestro escudo es la fe. La palabra que usa Pablo no designaba el escudo relativamente pequeño y redondo, bien pequeño. Él usa un escudo largo, grande, sino el grande que llevaban los guerreros fuertemente armados. ¿Saben? Es importante. Una de las armas más poderosas que tenemos es la fe. Si nosotros dudamos, si nosotros no creemos, entonces vamos a fracasar. El diablo nos va a tirar fácilmente. Necesitamos levantarnos en fe. Dice que la fe servía para interceptar y apagar los dardos, el escudo de una sustancia inflamable y evitar ser alcanzados por ello. La fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación. Así es que el soldado andaba un buen escudo para detener esos ataques, ¿verdad? Que servía para apagar esos dardos de fuego. La fe es la que nos ayuda para estar fortalecidos. Hermanos, Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aférrate a Dios. Dile: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero estar firme aún en este momento tan terrible. Para Pablo, la fe es siempre la confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Él, estamos salvos de la tentación. Qué lindo es que tú y yo caminemos en fe, que le creamos al Señor. Él es poderoso. Se están hablando de cosas terribles y la Biblia lo dice. Quiero decirte que yo no busco más lo que dicen otros. A mí me interesa primero lo que dice la palabra del Señor. Algunos están preocupados, no saben qué va a pasar, van a ver cosas terribles. Busca la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra del Señor. Vienen cosas tremendas, peores de las que hemos visto. Nunca hemos visto cosas como las que van a suceder, pero hay un Dios que nos promete guardarnos en el hueco de su mano. Hay un Dios que es victorioso. El libro de Apocalipsis tiene muchas figuras literarias y verdaderamente lo que muestra el libro de Apocalipsis es que hay un personaje que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el vencedor. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis. Mucha gente está buscando los soldados, los caballos, todas las cosas, los jinetes, todo lo que va a suceder. Nosotros debemos de estar confiados en el Cristo de la gloria, en el poderoso Dios que tenemos. Esa es la fe. Eso es lo que debemos de creer. Aférrate a Dios, créele a la palabra más que a cualquier noticia, porque la verdad está en la palabra de Dios y no está en los seres humanos. Y tenemos el yelmo de la salvación, que era el casco. La salvación que tiene el creyente en Cristo es una protección que puede resistir los golpes de duda e incertidumbre del adversario. Hay que confiar en la gracia salvadora de Cristo y no dudarla. Miren, el milagro más grande que un ser humano puede tener es la salvación. Es haberse convertido de un pícaro a un hijo de Dios, de una pícara a una hija de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Dice la Biblia que toda nuestra justicia sin Cristo es como un trapo podrido delante de la presencia del Señor. Qué lindo es que confiemos en la salvación. ¿Saben lo más grandioso que tenemos? El regalo más precioso es que somos hijos de Dios, que Cristo murió por nosotros. Esa debe ser tu alegría. Esa debe ser tu confianza, que vas a vivir la eternidad con Dios porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Así es que debemos de estar fortalecidos. Una de las armas es que debe estar protegida nuestra mente, nuestro cerebro, con la gracia, con la salvación que viene en Cristo Jesús.
Y después tenemos la espada del Espíritu. Ahí vemos en esa foto la mujer que se está viendo al espejo, digámoslo así, y el mismo Señor le está poniendo toda la protección. Así debemos de vernos, porque así es la verdad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios debes de comerla, debes de leerla, debes de investigar en la palabra, porque la palabra es fortalecida. Dice, la palabra de Dios en el creyente es el arma que el Espíritu le ha dado para ser usada como una espada filosa cuando es atacado por el enemigo. Hermanos amados, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. El Señor Jesús usaba la palabra. Cuando el diablo lo tentaba porque tenía hambre, porque estaba ayunando, el Señor le decía, escrito está. Y cada cosa le decía, escrito está. Un arma poderosa que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. A mí me da pesar que hayan cristianos que llevan años y no están aferrados a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, esa es la verdad. Lo que diga quien sea, no importa quién es, si es un presidente, si es un pastor, si está fuera de la palabra, no le creas. Debes de creerle a la verdad de Dios. Miren, yo le creo firmemente que yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Tú debes de creerle. Viene un momento fin. Yo no sé todo lo que va a pasar de hoy hacia mañana, pasado mañana, los meses que Dios permita. Lo que sé es que el Señor Jesucristo viene por mí, viene por mi familia, viene por todos aquellos que le amamos y le servimos de corazón. Y que cuando estemos delante del trono de la gracia, el Señor Jesucristo dirá ante el Padre, yo pagué en la cruz por Él. Él es salvo, Él es hijo, Él está bendecido. Esas son las promesas que yo creo y yo vivo por ello. Y yo pienso que tú también debes de vivir en base a esa verdad. No vivas en base a lo que ves. No vivas en base a los tesoros de la tierra. A mí me da tanto pesar que hayan cristianos que su fe está basado en la casa que tienen, en el dinero que tienen. Nuestra fe debe estar basada en la eternidad, en las cosas celestiales, como dice la Biblia, porque las cosas celestiales son eternas, las de la tierra son pasajeras. Aquí todo va a quedar, aquí todo se va a destruir. Y tu base, la base de tu fe debe estar puesta en la palabra de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios es al mismo tiempo nuestra arma de defensa contra el pecado y nuestra arma de ataque contra los pecados del mundo. Y ya lo último que dice la palabra del Señor en lo que leímos, la oración, no es mencionada como parte de la armadura, pero lo dice el apóstol Pablo al final. Pero no exageraremos su importancia si decimos que es la atmósfera en la que el soldado ha de vivir y respirar. Oramos en la noche, oramos en la mañana, oramos algún momento del día diciéndole, Señor, aquí está mi vida. Santifícame, ayúdame, dame fortaleza. La oración es el respirar en la vida del cristiano. Si no oramos, estamos en peligro. Si oramos, estamos fortalecidos. La oración debe ser constante. Es en la oración diaria donde el cristiano encuentra la fuerza diaria. Debe ser intensa. Una oración vacilante no nos llevará a ninguna parte. No debe de ser egoísta. Tenemos que aprender a orar por los demás y por nosotros mismos. Querido hermano, hermana, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Puedes ver otra vez este mensaje para que estés fortalecido en la verdad y en cada una de esas armas. Cada parte de esa armadura, dile, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Yo quiero vivir conforme tu justicia, yo quiero vivir conforme tu verdad, yo quiero vivir conforme tu palabra, yo quiero vivir conforme tu corazón. Señor, ayúdame, quiero aferrarme a tu palabra. Vamos a ver las aplicaciones o las conclusiones al final
debemos participar de nuestra lucha espiritual debidamente equipados. Tenemos lucha, hermano. Tenemos lucha. El diablo no ha muerto. La Biblia habla que al final del tiempo va a ser lanzado al lago de fuego. Primero va a ser atado y después lanzado al lago de fuego. Debemos de participar de nuestra lucha espiritual, pero bien equipados. 2, debemos orar siempre y por todos. Esa es parte importante. Número 3, debemos orar intercesoramente por el ministerio de los predicadores. Ora por tus pastores. Ora por la familia pastoral, ora por toda la iglesia, es necesario. Y también debemos saber cómo usar cada parte de la armadura espiritual. Yo quiero orar por ti. Primero quiero orar por aquellos que posiblemente necesitan a Dios. Voy a orar si tú quieres entregar tu vida a Cristo, para que tú le digas conmigo en este momento que te ayude al Señor. Padre, dile conmigo: Padre, yo recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Yo pido perdón por mis pecados. Reconozco a Jesús como mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he escuchado testimonios de personas que aceptan a Cristo a través de estas enseñanzas, y me alegra, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. También quiero orar por los hermanos. Vamos a hacer una oración pastoral y sacerdotal. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, ayúdame, quiero estar firme, quiero estar fiel, quiero armarme bien como tu palabra dice. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres fiel. Te pedimos que nos dé fortaleza. Perdónanos, Señor, si no hemos cumplido con lo que tu palabra nos enseña de la armadura. Y te pedimos que nos ayudes para andar firmes, porque queremos estar fortalecidos y queremos vivir en santidad esperando tu venida gloriosa. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Seguiremos dando enseñanza, mensaje este viernes a través del Ministerio Enfoque Familiar. Vamos a estar hablando de nuestro matrimonio, de esa historia de amor. Y también quiero decirte que mañana miércoles, si Dios permite, va a salir una enseñanza acerca del área de la psicología en el Ministerio Enfoque Familiar. Que Dios te bendiga hoy y siempre.